Tema 4. La soberanía, la nación y el transnacionalismo. Asignatura Teoría Política Contemporánea 1 del grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED. En primer lugar, en este tema nos vamos a ocupar del concepto de soberanía. Un concepto que nace en el siglo XVII como consecuencia del surgimiento del Estado moderno que tiene lugar en Europa y que en su momento va a implicar a la soberanía como un poder absoluto e ilimitado y sin tener muy claro además en qué consistía este poder absoluto. Bodino sostiene que el soberano hace la ley pero no está sometido a ella. Según esto, la ley es poco más que la orden del soberano y los súbditos lo único que tienen que hacer es obedecer. No aboga por el gobierno despótico y sostiene que el poder del monarca está limitado por la existencia de una ley superior bajo la forma de la voluntad de Dios o ley natural. Hobbes, por su parte, defiende que la soberanía es el monopolio del poder coercitivo y defiende su concentración en manos de un solo gobernante. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, estudia la relación entre la Iglesia y el Estado y considera las características de estas dos ciudades simbólicas, la ciudad terrenal y la ciudad celestial, teniendo en cuenta a la ciudad espiritual como aquella en la que se basa la gracia espiritual y el amor de Dios, y la ciudad terrenal como aquella que se caracteriza por el amor propio, el poder absoluto o la soberanía. Cree de este modo que la humanidad caída está afectada por el pecado original y que el Estado puede poner coto al comportamiento pecador mediante la amenaza del castigo. Aunque insiste en que la Iglesia debe obedecer las leyes del Estado, su hincapié en la superioridad moral de los principios cristianos sobre la sociedad política y su creencia de que la Iglesia debe imbuir a la sociedad de esos principios se ha interpretado como una justificación de la teocracia. La soberanía jurídica y la soberanía política son conceptos diferentes, pero que se encuentran estrechamente relacionados. Y la soberanía interior es aquella que se da dentro de un Estado. Los primeros pensadores pensaban que la soberanía debía estar en las manos de una sola persona, de un monarca. La discrepancia más radical llegó con Jean-Jacques Rousseau, que defendía la soberanía popular que expresaba una voluntad general. En Estados Unidos, la soberanía jurídica reside en la Constitución y, en último término, en el pueblo. En el Reino Unido, esta soberanía, sin embargo, se encuentra en el Parlamento. El Reino Unido no tiene una constitución escrita y tiene un sistema de gobierno unitario donde no hay órganos legislativos que cuestionen la autoridad del Parlamento. Toda la legislación deriva de una única fuente, el Parlamento, y las normas aprobadas en el Parlamento son la ley suprema del país. La soberanía exterior hace referencia al lugar del Estado en el orden internacional y con ello a su independencia soberana en relación con otros Estados. La nación ha sido considerada durante más de 200 años como la medida adecuada, incluso la única legítima, de dominación política. Hay que tener en cuenta que las naciones pueden carecer de Estado y también de territorio. Las naciones se definen por factores culturales como la lengua, la religión, las tradiciones, la conciencia histórica, etc. Las naciones se diferencian de los grupos étnicos, ya que estos se contentan generalmente con preservar su identidad cultural sin reclamar la independencia política. El nacionalismo es un concepto orgánico de la nación donde se considera que todos los elementos del Estado cumplen una función, al igual que cada órgano cumple una función en el cuerpo humano. Esta teoría ha sido especialmente aceptada por los pensadores conservadores que defienden que los seres humanos son criaturas dependientes
atraídas unas hacia otras por la seguridad y por la identidad social que ofrece la nación. Richard Dawkins dice que la tendencia a formar grupos de parentesco está conectada en los genes humanos. También se ha dicho que las naciones pueden construirse mediante fuerzas políticas e ideológicas. Otra de las formas de nacionalismo que van a surgir, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, va a ser el anticolonialismo, que es una forma, como hemos dicho, de nacionalismo que se va a gestar en el momento en el que estas potencias que estaban colonizadas pasan a ser independientes, a ir consiguiendo su independencia. Y entonces estas naciones nuevas que surgieron se inclinaron generalmente por el socialismo, y a partir de 1970 se reduce esa influencia del socialismo para pasar a ocupar un papel más importante el integrismo, sobre todo el islámico. Algunos ejemplos de estas figuras anticolonialistas pues han sido Gandhi, Marcus Garvey, con un mensaje político en favor del orgullo negro, o Khomeini, con una división entre los oprimidos del mundo y los opresores, los Estados Unidos y la Unión Soviética, propugnando Khomeini el establecimiento de una república islámica con una interpretación nueva de la doctrina islámica. Tenemos por otra parte el nacionalismo excluyente, que suele ser una respuesta de la nación a aquellas situaciones en las que se encuentra en un peligro interior o exterior, y la integridad de la nación puede verse amenazada por una serie de factores como cambios socioeconómicos, inestabilidad política, rivalidades, aumento de la inmigración o el poder creciente de países vecinos. Esta forma de nacionalismo rechaza los principios democráticos liberales y suele asociarse con formas como el fascismo y el ultranacionalismo. Tanto la guerra como el imperialismo se han originado a veces en el nacionalismo, y los liberales han sostenido tradicionalmente que el nacionalismo es un credo tolerante y democrático, perfectamente compatible con el cosmopolitismo y la paz internacional. El cosmopolitismo, por su parte, defiende el establecimiento de un Estado mundial que abarque toda la humanidad, como vamos a ver posteriormente. Los nacionalistas lo que defienden básicamente es al Estado-nación como forma de organización política frente a la globalización, que va a defender el establecimiento y consolidación de este Estado mundial. Además, dentro de la globalización hay que distinguir entre una globalización cultural, una globalización política y una globalización económica. La globalización económica tendría que ver con la libre circulación de flujos monetarios y comerciales entre los distintos países o estados del mundo. La globalización cultural, con la extensión y asimilación de la cultura, sobre todo norteamericana, estadounidense, por parte del resto de las naciones del mundo. Y la globalización política por medio de esas organizaciones internacionales como la ONU, que se erigen en representantes de las voluntades de prácticamente todos los estados del mundo. La globalización tiene un carácter ideológico, al menos teóricamente, neoliberal, aunque la globalización que amenaza actualmente por parte de China en ese intento imperialista sería una mezcla de neoliberalismo y de comunismo.
y por otra parte la globalización se basa en el libre mercado. Como críticas a la globalización se han dado desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, en cuanto al plano cultural, como la pérdida de las identidades culturales respectivas de cada lugar, desde el punto de vista político, como una forma de erosionar la soberanía de cada uno de los estados-nación, y desde el punto de vista económico también se ha criticado por cuanto que ha propiciado la deslocalización empresarial de numerosas compañías que se han trasladado a países del tercer mundo para abaratar los costes de producción y de esta manera maximizar sus beneficios. Por otra parte, se ha hablado también de la falta de legitimidad democrática de estas instituciones internacionales cuyos dirigentes y miembros no han sido elegidos democráticamente por nadie. El siguiente punto es el transnacionalismo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si es compatible el transnacionalismo o el internacionalismo con el nacionalismo. El manual dice que sí, y algunos teóricos dicen que sí, ya que de lo que se trata, o de lo que trata supuestamente el internacionalismo, es de llamar a la cooperación o solidaridad entre naciones, sin que pierdan su identidad. Pero realmente sabemos que la aparición de las organizaciones internacionales ha supuesto cada vez más una pérdida progresiva de la soberanía nacional. El transnacionalismo se puede definir como las relaciones continuadas, pautas de intercambio, afiliaciones y formaciones sociales que traspasan las fronteras nacionales. Y su primera causa sería la globalización. Un organismo internacional es aquel que ejerce jurisdicción no sobre un único estado, sino dentro de una zona que comprende varios estados. Estos organismos supranacionales, estos organismos internacionales, surgen mediante el acuerdo voluntario entre estados que deciden someterse voluntariamente a la jurisdicción de esas organizaciones. La forma más común de cooperación intergubernamental es el tratado o alianza. Lo que ocurre es que no hay medios institucionales para conseguir que los tratados se cumplan, puesto que el único reproche o sanción que en caso de no incumplimiento se puede aplicar es una sanción moral. En cuanto al supranacionalismo, dentro de estas organizaciones internacionales hemos visto los intentos de creación y la creación de instituciones como la Sociedad de Naciones, que se hizo precisamente para evitar que se crearan conflictos como la Segunda Guerra Mundial, al cabo de la cual en la Sociedad de Naciones fue sustituida por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU. También existen lo que se llaman ligas y confederaciones internacionales, que son organizaciones regionales establecidas para lograr fines políticos y sociales comunes, pero suelen ser más que nada foros donde celebrar consultas, deliberar y negociar. Por lo tanto, no suelen conseguir realizar acciones unidas y eficaces. El modelo más conocido y perfeccionado
de federación internacional es la Unión Europea, precisamente. Con un derecho de la Unión Europea vinculante para todos los Estados miembros y con un poder de ciertos organismos de la Unión Europea, como el Consejo o la Comisión, que han aumentado a expensas de los gobiernos nacionales. El resultado es un ente político que tiene rasgos intergubernamentales y federales. El proceso de integración europea, sin embargo, ha creado divisiones. Algunos siguen siendo firmes defensores del principio de soberanía nacional y piensan que precisamente haber ingresado en la Unión Europea ha supuesto un desgaste de esta soberanía nacional. Por lo tanto, si se siguen aumentando las competencias de la Unión Europea sin el necesario apoyo popular, es probable que esto provoque una reacción nacionalista en cada uno de los Estados miembros contra unas instituciones que no se considera que ejerzan una autoridad legítima. ¿Y cuáles son las perspectivas del Estado mundial? Este Estado mundial, o gobierno mundial, es el fin último de la globalización y la cota más alta de la organización supranacional. Con la consecución de este gobierno mundial, dejarían de tener sentido tanto los estados nacionales como supranacionales, ya que todos ellos quedarían vaciados de soberanía. Hasta ahora se han imaginado dos posibles modelos de este gobierno mundial. Por una parte, un primer modelo sería la dominación mundial por medio de un solo Estado todopoderoso. Este imperio mundial solo podría mantenerse por dominación militar y se duda que pudiera tener una existencia estable y duradera. Y una segunda posibilidad que sería el Estado de Estados, que ya teorizó Immanuel Kant, defendiendo que supondría una paz perpetua para una sociedad de naciones, bajo un acuerdo voluntario, como una especie de contrato social, y con una estructura de tipo federal. Los Estados-naciones se convertirían en instituciones periféricas, lo que permitiría a las naciones retener sus identidades separadas y al mismo tiempo controlar sus propios asuntos internos. Esta visión precisamente es la que ha proporcionado la inspiración para la Sociedad de Naciones y posteriormente las Naciones Unidas. Algunos defienden que de no existir este Estado mundial, el orden mundial degeneraría rápidamente en una anarquía internacional, en la que cada Estado se concentraría en el logro de sus intereses nacionales egoístas. Las Naciones Unidas se dedican teóricamente al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y a fomentar la cooperación internacional en la solución de los problemas políticos, económicos, sociales y humanitarios. Los Estados Unidos se han mostrado reacios a permitir que las Naciones Unidas coarten su libertad de acción, como prueba, por ejemplo, la decisión de invadir Irak en 2003, y será imposible establecer el Estado mundial a menos que el concepto de ciudadanía mundial se haga al mismo tiempo significativo y atractivo.